Voy a leer solo 2 versículos de la semana pasada, pero quiero hacer un énfasis especial hoy en el porqué nuestra amorosa insistencia en basar nuestra fe en el Señor Jesús de la palabra. Te voy a decir por qué. La gran mayoría venimos de un contexto religioso tradicional en el cual se nos habló de Jesús y de su obra en la cruz, etcétera, etcétera. Pero podemos correr el peligro de pensar, cuando llegamos a los caminos de Dios, que por haber nacido en un contexto religioso en el que se hablaba del Señor Jesús, llegar a creer que sabemos quién es Jesús. Y resulta que no es así. Porque cuando has tenido un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesús, y vas y comparas con tu lectura juiciosa de la palabra, el Jesús del cual hablan las Escrituras es completamente diferente al Jesús del cual nos hablaron en nuestra vida religiosa. Entonces, te voy a recomendar algo prudentemente y con mucho amor. El asunto es que después creemos, o mejor, tenemos un encuentro personal con Jesucristo y llegamos a la iglesia cristiana. Y estando en la iglesia cristiana, no vemos la necesidad de profundizar en la lectura, no en el estudio, en la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras, porque pensamos que sabemos quién es el Señor Jesús. Pero después de un tiempo, en algunos se demora años la situación, caen en cuenta de que algo no está funcionando bien, y entonces, con amor y con diligencia, y más por necesidad, empezamos a leer la Biblia y nos damos cuenta que no sabemos mucho de Jesús, aunque creemos que lo conocemos. Entonces, el asunto, cuando tú y yo abrimos las Escrituras acá, es precisamente buscando conocer el Jesús en el cual creemos creer. Quiero saber si me hice entender en eso. ¿Aló? ¿Me hice entender? Entonces, lo que hacemos martes y jueves y viernes en este lugar, ¿ves venir a renovar qué? ¿Qué venimos a renovar? Nuestro entendimiento, porque muchas veces lo que creíamos que sabíamos y pensábamos no es lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Entonces, voy a hacer mucho énfasis en esto para despertar en ti el amor por la palabra de Dios. No el amor por Dios, ya lo tienes, eso es claro, lo estás adorando. Acabamos de pasar un momento extraordinario en adoración y en alabanza a nuestro Dios. Entonces, pero me debes colaborar en eso. Tú vas a pedirle a Dios de que te despierte amor por su palabra. ¿Me hice entender? Vas a pedirle a Dios de que te despierte amor por su palabra para conocer al Señor Jesús de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, y hemos abierto la primera carta del apóstol Pedro, y la vez pasada veíamos ya parte de esto, así que solo voy a leer estos 2 versículos de la parte anterior. Y ante todo, dice Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud ¿de qué? De pecados. Ya vimos que no se trata de cubrirlos y taparlos y esconderlos como antes hacíamos, sino por el contrario. Cuando habla de amor, ese amor allá es muy importante, es el amor ágape. El amor ágape es el que saca a la luz el anhelo ferviente de no pecar, porque hemos nacido de nuevo. Y lo interesante es que el Señor Jesús resumió toda la ley en un solo mandamiento. Él no vino a abolirla, sino a cumplirla. El Señor Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Escuche bien. Pero era imposible para nosotros cumplir la ley porque habíamos nacido bajo pecado, el famoso pecado original del cual nos han hablado desde hace muchos años.
Entonces una persona que todavía está en ese estado, aunque quiera cumplir los mandamientos de Dios, no puede. Por eso debe nacer de nuevo. Entonces cuando nace de nuevo, el Señor Jesús resumió ante la pregunta de un hombre conocedor de las Escrituras, le resumió la ley en esto. Le dijo, la ley se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y automáticamente nos está diciendo que el que ama al prójimo, pues no le roba al prójimo, no mata al prójimo, no envidia al prójimo, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo podemos cumplir porque hemos nacido de nuevo y hemos recibido su naturaleza divina. No somos dioses, pero sí tenemos su naturaleza, y entonces podemos vivir el resto de nuestras existencias, mientras nos llega el tiempo de partir, en una vida santa. Diga conmigo, santa. Santo es apartado para las cosas de Dios. Entonces, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. Entonces, da algunos ejemplos de qué es una vida nueva, y hablamos de el hospedarse los unos a los otros, ¿sin qué? Sin murmuraciones. De manera jocosa vimos que cuando hospedamos a alguien, el Señor nos da la oportunidad de hospedarlo, no es para después que se vaya a esa visita, empezar a murmurar entre nosotros, decir, ¿por qué los hospedamos? Dios mío, era mejor no haberlo hecho. Entonces, nos da unas capacidades que antes no teníamos porque vivíamos sin aceite, sin el aceite de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero como ya hablé de eso, no me puedo quedar ahí. Y avanza diciendo, cada uno, diga conmigo, cada uno. Ojo pues, cada persona ha recibido un don de parte de Dios. Nadie en el planeta, y sobre todo nosotros los nacidos de nuevo, puede decir que no tiene un don de parte de Dios. Porque Dios, cuando te envió o permitió que vinieras a este planeta a través de tu padre y de tu madre, te equipó con unos dones. Ojo, no estoy hablando de lo que tú estudias, no estoy hablando de la carrera que tú hiciste, no estoy hablando de la carrera que estás estudiando o planeas estudiar. Esa capacidad, esa profesión te la dio precisamente la humanidad, que se ha dividido para enseñarle a los hombres cómo vivir en sociedad. Tú y yo tenemos, por el solo hecho de haber pisado este planeta, dones de parte de Dios, y entonces esos dones no necesitan ni dinero, no necesitan estudio, no necesitan capacitación, se podrán pulir en la manera en que los vamos entregando a otros, pero cada persona tiene mínimo un don de parte de Dios para ejercerlo en esta vida. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? De manera que cuando llegamos al Señor, ahora el apóstol Pedro nos dice, cada uno según el don que ha recibido, entréguelo, ministrelo a los demás. La razón de ser de los dones que tú y yo tenemos son los demás, servirle a los demás, hacerle la vida más llevadera a los demás. Y Pedro lo está circunscribiendo en este caso a la vida en la comunidad cristiana. Es un don por el que no se debe cobrar. La profesión que tú ejerces te capacita para tener una tabla de tarifas. Tú llamas antes de pedir una cita con cualquiera, dice, señorita, ¿y cuánto vale la consulta? Y dígame, ¿reciben tal entidad de salud? Y puedo pagar de tal manera. Siempre cuando vas y acudes a una de estas personas, en su carrera, en su profesión o en el don que hacen a nivel humano, van a cobrarte. Pero resulta que estos dones que nos da Dios y que los ministramos como miembros del cuerpo de Cristo son y se deben entregar de manera gratuita, porque el Señor Jesús dijo, lo que de gratis recibisteis, de gratis lo debes ¿qué? Entregar. Esto guarda concordancia con las palabras del Señor Jesús. Él le dijo a los escribas y fariseos de su época que cobraban por todo lo que hacían en el templo. Mirándolos en el Evangelio de Lucas les dijo, ustedes tienen que tomar una decisión. ¿Sirven al dinero o me sirven a mí que soy Dios?
porque nadie puede servir a dos señores, porque terminará amando a uno y detestando al otro. El apóstol Pablo fue más allá y dijo: ojo, tengan cuidado, raíz de todos los males es el amor al dinero. Dígalo conmigo: el amor al dinero. La sociedad, el sistema que conocemos se mueve en torno a ese amor al dinero. Pero él profundiza y dice: el cual, el dinero, codiciando algunos, se perdieron o se extraviaron de la fe y han sido traspasados de muchos dolores. Cuando tratas de negociar con las cosas de Dios, caes mejor dicho, te metes en un problema. Porque el Señor Jesús fue el que dijo: de gratis recibisteis estos dones, entonces de gratis los debes entregar. Así que, mis amigos y mis amigas, hay un dicho que me gusta mucho. Dice: mientras haya marrano se vende la guamasa. Si usted y yo persistimos y no nos damos cuenta por los frutos de las personas que predican el Evangelio, y si esas personas nos cobran por predicar, por ir a orar por nosotros, por darnos algún consejo, por podernos dar su cobertura, en fin, todas esas cosas, debes evaluar muy bien en qué sitio estás, porque el apóstol Pedro está diciendo que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a quienes, a los otros, y por ningún lugar habla de tarifa de precios. Mira al de lado, dígale: ay, ay, ay. Ah, pero es que a mí me tumbaron una vez. Recuerda el dicho: mientras haya ¿qué? ¿Se vende qué? La guamasa. Muy bien, el problema no es la guamasa. Entonces, ministrelo a los otros. Ahora, ¿cómo lo debo ministrar? Dice: como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios me da el don, pero yo debo especializarme en entregarle bien el don que Dios me ha dado a la gente. El don se recibe de Dios y son tan extensos, por eso habla la palabra ahí, me gusta mucho, multiforme. Si llego a tener otro hijo, lo pondré multiforme. Imagínense, qué palabra tan linda. Como buenos administradores de la multiforme, ¿qué? Gracia de Dios. La palabra de Dios me dice que los dones de Dios son tan extensos cuantos problemas haya en la humanidad. Nuestros dones son la respuesta a los problemas de alguien. Y escuche, estos dones nosotros los creyentes debemos ministrarlos a los demás, no importa si son creyentes o son personas que aún no creen. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él hace salir el sol sobre personas justas, o sea que ya lo conocen, y sobre los injustos, o sea los que no los conocen. Entonces, la buena administración nos corresponde a nosotros porque Dios ya nos entregó esos dones. El asunto es que debemos descubrirlos, no inventarlos. Cuando llegamos a Dios, hay que buscar ese don con el cual fuiste capacitado desde el vientre de tu madre, con el cual fuiste capacitado desde el vientre de tu madre, para poderlo desempolvar y con base en la misma palabra irnos enrutando en el ejercicio de entregarlo a los demás. Por ejemplo, él trae algunos ejemplos. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras ¿de quién? De Dios. En este caso se está refiriendo al don de predicar o hablar de su bendita palabra. A los que Dios nos ha dado este don, nos impone la obligación de entregar la palabra, pero también de defender la sana doctrina. Diga conmigo: sana doctrina. El Señor Jesús lo advirtió. El Señor Jesús lo advirtió y dijo: tengan cuidado, le dijo a sus discípulos, con la levadura de los ¿qué? De los fariseos. Los discípulos que andaban despistados dijeron: vean, se nos olvidó traer pan. Ahí el Señor nos está regañando. Cuando Él se dio cuenta de que estaban entendiendo eso de esa manera, les dijo: no, ustedes se deben cuidar es de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de cómo ellos han tomado mi palabra y la han torcido de tal manera que ni a mí me reciben. Entonces, la sana doctrina es la que Dios da a través de su palabra. Pedro ya nos dijo en los primeros capítulos y la llamó la leche espiritual no adulterada.
la leche correcta, la palabra de Dios con la que se deben alimentar sus hijos. Entonces, una de las cosas que más distingue la sana doctrina es que la sana doctrina no confunde con su enseñanza o no corrompe con su enseñanza el alma de aquellos que la escuchan. De manera que cuando estoy confrontado o confrontada, o soy exhortado o exhortada con la palabra de Dios, puede que la palabra de Dios sea dura porque hay situaciones en mi vida que hay que corregir, pero nunca me deja confundido o confundida, sino que me anima a seguirla escuchando para mejorar todo aquello en lo que Dios quiere que mejore mi carácter después de haber nacido de nuevo. Quiero saber si me estoy haciendo entender. Eso es clarísimo. Entonces, la palabra de Dios a los que predicamos debe ser la medida de lo que hablamos. Qué terror, les decía, llegar a hablar lo que Dios no ha hablado o llegar a torcer lo que Dios ha colocado de manera recta en su palabra. En todo caso, el apóstol nos está diciendo que hable lo que hable, aquel que enseña o transmite la palabra debe estar basado en la misma palabra de Dios. Y la palabra de Dios, después de que hemos nacido de nuevo, siempre va a procurar nuestra santidad. Diga eso conmigo: santidad. La santidad es lo que recibimos de parte de Dios para vivir el resto de nuestras vidas después de haberlo conocido. No le tenga miedo a esa palabra. También, así como les pedí al principio, de que le pidiese a Dios de que derramaran usted por el Espíritu Santo un deseo ferviente por comer la palabra de Dios. Dulce debe ser a tu paladar su palabra. La palabra de Dios es la misma miel que emana del cielo para aquellos que deben ser alimentados a través de Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. Entonces, también te pido que le pidas a Dios, te lo suplico en el nombre del Señor Jesús, que te revele, pero debes sacar un ratico, siquiera 5 minuticos, y decirle: Dios, mira, realmente eso de ser santo, santa, yo mirando bien de aquí para atrás, pues yo jamás he estado por el camino. ¿Sí o no? En la santidad es algo en lo que nosotros jamás hemos estado. Nosotros estábamos en nuestros delitos y transgresiones. Usted dirá: pero lo mío eran chismecitos nomás. Bueno, está bien, pero en otros han sido otra serie de obras de la carne. Sin embargo, nosotros jamás hemos transitado una vida santa. Nosotros no sabemos con qué se come eso. Entonces podemos tener ideas religiosas preconcebidas de qué es ser santo, así como tenemos ideas preconcebidas de qué es o de quién es el Señor Jesús. Y cuando nos enfrentamos con esta situación hermosa de la santidad, a la cual es la que invita la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que es un camino tremendamente glorioso, porque en medio de su santidad, dice la Escritura, es que habita Dios. Dios es santo, y cuando nacemos de nuevo nos dice: ya que has nacido de nuevo, ahora tú sí puedes ser santo como yo soy santo. No hay tal proceso para buscar si hiciste algún milagro o no, o si te manejaste bien o no. No, hay personas que aún en este caminar llevan años transitando por él y todavía tienen esta expresión: el único santo es el Señor, el único santo es el Señor Jesús. No hay ser humano que no peque. Estás en un grave error. Si miramos exhaustivamente la palabra, nos dice que el Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, a propósito, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo, ¿cómo se llama? ¿Espíritu qué? Santo. Y el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo no habita donde hay inmundicia, pero si dice que ha hecho casa en ti, es porque tú ya eres santo y santa, y lo que pasa es que no te has dado cuenta. ¿Me hago entender? Si usted mira las Escrituras, cuando Pablo, Pedro y otros apóstoles les escriben a las iglesias, les dice: a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Creta, diga conmigo: soy santo. No me vuelva a decir que usted no es santo porque le doy una pela. Lo que pasa es que debemos desarrollar esa santidad. Él te ha entregado la santidad y te dice: Hernancito, aquí está la santidad. Él recibe ese regalo porque la presencia del Espíritu Santo ya está en su vida, y tenemos que empezar a renovar nuestro entendimiento
porque renovando nuestro entendimiento me doy cuenta quién soy en Cristo Jesús. Diga conmigo, soy santo. No faltará el que diga, pero usted no le nota. Dice, pero y verá, yo empiezo a escuchar y a ver las Sagradas Escrituras y a dar cuenta que yo sí, lo que pasa es que yo no sabía, pero ahora sí lo sé. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da. Ahora, lo importante con tu don, que tú y el Espíritu Santo deben descubrirlo, no inventarlo, es que ese don funciona basado en el poder que Dios te da. Lo que Dios da, Él lo sostiene. Tú no tienes que inventarlo, tú no tienes que ir a ninguna universidad, a ningún colegio, es más, te digo, ni a ningún instituto bíblico, ni a ningún instituto teológico, ni a un curso cristiano para conocer el don que tienes, porque la Escritura me dice, en la primera carta del apóstol Juan, dice, ustedes no tienen necesidad de que nadie les enseñe, porque la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo que está en ustedes, les enseñará todas las cosas. Mira, dígale, ay. Parece que como venimos de la ley de Moisés, sí había que enseñarla. Moisés, después de recibir los mandamientos en el monte Sinaí, bajó a enseñárselos a la gente. Era tan tremenda su carga, que una vez el suegro, viendo todo el trabajo que tenía desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y más tarde de la noche le dijo, venga, ¿por qué no nombra una gente que le ayude a ministrar esa palabra? La palabra de Moisés, los 10 mandamientos hay que enseñarlos. Escuche bien. Y una vez Esdras, cuando estaba ayudándole a Nehemías en la reconstrucción del templo, una vez el templo está reconstruido, Esdras desempolva la palabra de Dios, y hay 6 levitas a su izquierda y 6 a su derecha, y les encomienda la misión de enseñarle esa palabra a el pueblo que la estaba necesitando oír para poder ser instruidos en ella. Disculpen, ¿están aquí mis amigos? Pero en Jeremías la Escritura dice, vendrá un tiempo en que voy a poner mi ley en sus corazones, o sea, ¿en su qué? En su mente, y ya nadie tendrá que enseñarle a nadie, ven y conoce al Señor, porque mi espíritu habitará en ustedes y Él les enseñará todas las cosas. ¿Aló? Entonces yo no voy a volver porque me quedo en la casa para que el Espíritu Santo me enseñe. Tremendo, maravilloso, me quita trabajo de encima, quédese allá. Y de vez en cuando venga, cada 3 o 4 años, y viene y evaluamos cómo está la cosa. Cierto que ofende esto, porque hemos crecido, los que llevamos años en este peregrinar, en que yo, después de alguien me habla de Cristo Jesús en el trabajo, en la oficina, me habla por ahí en la casa, un amigo, el marido, la mujer, etcétera. Y entonces entramos a lugares como estos, y lo primero es que hay una cantidad de gente ahí mirando quién llegó nuevo, y se le arrima y le dice, venga, ¿cuál es su nombre? Y el correo electrónico, y el teléfono, para llamarlo. El domingo tenemos un curso para los nuevos, sí, tenemos un curso para los nuevos, para enseñarles cómo decir aleluya, cantar amén y todas esas cosas. Y después de 2 o 3 idas a ese curso, dice, venga, tenemos uno para enseñarle a leer la Biblia, vamos a empezar por el Evangelio de Juan, y la tenemos que enseñar a leer, porque usted de pronto se pierde solo en todos esos evangelios que hay. Y resulta que no, el Señor Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque porque Él es el reino de los cielos. Y entonces ya lleva un tiempo y dice, pero venga, usted que como que se tiene que bautizar. Y dice, pero yo me bauticé chiquito. Y le dice, no, es que usted ese no le valió, solo lo mojaron. Entonces, ahora hay que enseñarle a bautizarlo, porque hay que hacer 42 clases de cómo bautizarse, etcétera. Y después de que se bautiza, entonces lo meten en una cosa para principiantes, y después ya le van viendo y lo meten a un instituto bíblico, y que se pasa usted del cielo de estudiar. Pero resulta que eso no es así. Diga conmigo, eso no es así. Aunque mucha gente diga que es así, no es así, porque el Espíritu Santo habitando en ti, tú abres la Biblia, y donde la abras, el Espíritu Santo no te dejará perder. Pero a mí me dijeron que si yo leía la Biblia me volvía loca, y es verdad, se vuelve loca, pero deja de ser boba. Es fantástico. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿A qué es lo que venimos? ¿A renovar qué? El entendimiento. Renovar el entendimiento. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Y aquí dice, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo. Mire esta maravilla.
En Colosenses 3:17 y 3:23, el apóstol Pablo dijo: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para la gente. Cuando nosotros empezamos este caminar, todo lo que nos impulsa el Espíritu Santo a hacer es que cada cosa que hagamos glorifique a Dios. Y para glorificar a Dios, yo tengo que saber en las Sagradas Escrituras qué es lo que a Él le gusta, cómo prepararle el desayuno a Dios. Porque, como les dije, nosotros jamás hemos transitado por una vida santa. Nosotros no sabemos qué ser eso. Ya Pedro nos dijo en esta misma carta, en versículos anteriores, estábamos en embriagueces, estábamos en orgías, estábamos en robos, estábamos en homicidios, estábamos en chismes, estábamos en divisiones, estábamos en disensiones. Todas, eso sí, algunos hasta a todas le apuntábamos, de eso sí sabíamos. Claro, si no habíamos nacido ¿de qué? De nuevo. Y estábamos bajo ¿qué pecado? Entonces ¿qué cometíamos? Pecados. Pero ahora en esta nueva vida, seamos sinceros, nosotros nunca hemos transitado por esos caminos. Pero Dios quiere enseñarnos. El Espíritu Santo quiere hacerlo. ¿Para qué? Para que en todo lo que hagas, Dios sea ¿qué? Glorificado. ¿Por quién? Por Jesucristo. O sea, ya no vivo yo. Somos para su gloria, después de que conocemos de Jesús, al igual que el Señor Jesucristo no vivió para sí mismo, sino para el Padre. En estos días hablaba con un excelente amigo y mirábamos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, por ejemplo, el Señor Jesús menciona su relación con el Padre, mencionando la palabra Padre, no menos de 20 y pico de veces, en un solo capítulo. Y si le sumamos a eso lo que habla el 15 y el 16, se nos vuelven docenas. La vida del Señor Jesucristo nunca fue para glorificarse a Él mismo. Es más, créame, Él sí nos salvó por su obra redentora en la cruz, pero ese asunto de la obra redentora en la cruz, Él lo hizo, fue obedeciendo la voluntad del Padre. Porque el Padre le dijo: necesito más hijos e hijas. Tú eres muy espectacular, eres mi unigénito, nadie te quitará ese puesto, pero yo quiero más hijos e hijas. Y el Señor Jesús dijo: yo voy y se los traigo. Mándeme en una comisión a la tierra y yo voy y le levanto hijos e hijas. Pero eso sí, que sean como usted. Es decir, que me agraden como usted me agrada. Y el Espíritu Santo le dice: le damos gusto, no hay problema, pero hay que mandar al Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, a la tierra. Entonces el Espíritu Santo dice: no hay problema, para nosotros hay algo imposible. Y el Padre y el Hijo le dijeron: no hay nada imposible para nosotros. Entonces fácil, voy a darte un cuerpo, Hebreos capítulo 10, y dándole ese cuerpo en el vientre de María, siendo ella virgen, no la tocó el marido, nada de eso. Fue una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque para Dios no hay nada que imposible. Él toma cuerpo, viene y entonces nos enseña, y para eso dejó este caminar expresado en las Sagradas Escrituras, para que como Él le agradó al Padre, usted y yo también lo agrademos. Pero nunca hemos transitado por ahí. El Señor Jesús, que es el Hijo, de la eternidad pasada a la eternidad siguiente, Él siempre supo que era estar con el Padre. Nosotros no. Hubo un amago por allá en el jardín del Edén, en que el Padre bajaba al jardín y estaba con el hombre y con la mujer, hasta que un día la serpiente les habla, le comen cuento y caen. El Padre tuvo que alejarlos de su presencia, y desde ese fue el único semicontacto que tuvimos con Él como humanidad. Entonces Dios envía a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Les tengo una noticia: Dios no solamente quiso salvarnos, realmente lo que Él quiere es pasar la eternidad con nosotros. La eternidad. Para que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado. ¿Por quién? Por Jesucristo. Entonces está ahí: a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. O sea, forever, forever, forever. Hasta ahí voy en Duolingo. Entonces dice: sea el Padre o sea el Hijo, debemos glorificarlos a los dos por la obra interna que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas. Y eso se debe manifestar, no andándonos golpes de pecho, boleando camándula. No, ¿sabe cómo se debe manifestar? Todo ese amor que tenemos por la Trinidad, sirviéndonos entre nosotros mismos. Impresionante, dígale: ¡wow! ¿Cómo así que yo nací para servir? Imagínense,
Lo que pasa es que como venimos con la tara del primer nacimiento, en donde creíamos que la gente debía andar sirviéndonos a nosotros, un día el Señor Jesús está a punto de partir al Padre y en Juan capítulo 13 lo ven salir con una toalla aquí ceñida. Dice, ¿qué le pasa al Señor Jesús? Se irá a bañar, dijeron los discípulos. Lo que menos pensaron era que cogió una ponchera y la llenó de agua y empezó a lavarle los pies, empezando por los de Pedro. Terrible lavarle los pies a los discípulos, porque no era como ahora con zapatitos. Usted vino acá, después de vez en cuando toma un corta uñas. Usted no lo tomaba jamás. Las calles están pavimentadas, esas calles eran sucias, las heces de pronto iban por ahí haciendo heces también, y llegaban a las reuniones y ese olor, hermanos. Para eso había un esclavo, para lavarle los pies a los invitados. Cuando es el Señor Jesús el que se arrodilla y empieza a lavarle los pies a uno por uno, 12, ¿se acuerdan? 12, hermano, incluyendo los de Judas. Ese pantanero, como quedó esa coca, esa toalla quedó súper sucia. Y Pedro, como siempre, le dijo, no, Señor, usted no me lavará los pies. Y el Señor Jesús le dijo, si no te lavo los pies, nada tendrás que ver conmigo. El contexto nos sirve para recordar que el Señor Jesús dijo, yo no vine para que me sirvan, sino para servir. Yo no vine para ser servido, sino para servir. En una ocasión, Juan y Jacobo le dijeron, fueron con la mamá era muy influyente, y fueron entre los tres a decirle al Señor Jesús, Señor, en tu reino, usted podría hacer que Juan se siente a un lado y Jacobo a la derecha. Y la mamá, sí, hágale, ellos son muy buenos hijos, son los mejores. ¿Para qué, mamá, su hijo no es el mejor? Y el Señor Jesús les dijo, mire, ustedes no saben lo que me están pidiendo. Además, esos puestos no los puede dar sino mi Padre. Y ahí se pusieron enojadísimos los otros 10 que estaban escuchando, y hubo un problema ahí tremendo entre ellos. El Señor Jesús les dijo, vea, los gobernantes de la actualidad, de este sistema caído, siempre andan haciendo alaraca de su autoridad y buscando gente que les sirva. Pero entre ustedes, los nacidos de nuevo, ya no va a ser así. Es más, el mayor servirá al menor. Entre más grande usted quiera ser, en más sirva. Pero que me dicen lambón, tranquilo, eso era cuando no había nacido de nuevo. En este reino, listo, pongámoslo así, el que más lamba, más grande es. Mira, dígale, ay, ay, ay. Maravilloso. Claro, uno llegaba antes a una reunión y no me han puesto la silla y mi agüita y etcétera, y ahora es, venga, ¿cuántas sillas hay que poner? A propósito, les comento, esas sillas donde están sentados no las pusieron ángeles. Antes de que usted llegara para ser servido, alguien le sirvió. Mírenle, dígale, ay, 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 qué pena. Cierto, pero eso se va aprendiendo con el tiempo. A quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los ¿qué? Amén. Muy bien. Toda esta preparación, hasta acá la introducción. ¿Por qué? Porque Pedro le está hablando a una gente que estaba sufriendo mucho. Diga conmigo, sufrir. Ojo pues acá. Cuando uno no ha nacido de nuevo, el sufrir lo desgasta. El sufrir te hace componer canciones de ya no quiero más sufrir. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Rodar es mi destino. ¿Se acuerdan de eso? Pero así no es. Y hay gente que sufre. Diga, todo el mundo sufre. O sea creyente, si no creyente, sufre. La gran diferencia es que el que no ha nacido de nuevo sufre y no aprende nada o cree haber aprendido. Y resulta que en este caminar no es que uno deje de sufrir, sino que aprende para qué es el sufrimiento. Diga conmigo, sufrimiento. Cuando tengamos el templo, vamos a poner un letrero a la entrada que dice, bienvenido al sufrimiento. Así de una vez, el que no quiera sufrir se va de una vez. Pero no es el sufrir por sufrir, sino que el sufrimiento es una de las máquinas en el gimnasio de Dios que más usa el Espíritu Santo para podernos sacar a flote el carácter de Cristo Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? No es que Dios lo va a matar, no, es que Dios ya lo mató cuando creyó en Cristo Jesús. Ahora lo quieres criar como un bebé para llevarlo al carácter y a la estatura del Señor. Por eso, Pedro, después de hablarle de esto del servicio y de a quién es la gloria, les dice, amados, ojo pues, no es odiados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Imagínate
Les dice que identificarme con Cristo, es lo que está diciendo Pedro, implica asumir la responsabilidad de ser portador de su gloria. O ahora no fue un buen cambio de familia. Antes era hijo de seres humanos y ahora soy hijo ¿de quién? De Dios. Eso trae no solamente unos privilegios, sino que también trae unas responsabilidades. El asumir que porto la gloria de Dios para entregársela a los demás, no es mi gloria, es la gloria de Dios para entregársela a los demás. Esa responsabilidad de ser portador de su gloria también me hace portador del vituperio que sobre él vino por haber venido a agradar al Padre. Es que el Señor Jesús, como no necesitó nacer de nuevo, porque él no nació bajo pecado ni cometió ¿qué? Pecados, pero él no podía hacer trampa. Él cuando toma cuerpo se tenía que hacer 100% humano. Mire qué tan fácil es esto. De manera que el Señor Jesús viene en el plan de obedecer ¿a quién? Al Padre. Dentro del plan para obedecer al Padre estaba morir, y él no podía morir como Dios, porque Dios no ¿qué? No muere, él es eterno. Al tomar cuerpo humano, ahí sí puede morir. Y pues tendría que explicarle todo esto. Usted me ahorra si en YouTube escucha todo Romanos, ahí está explicadito. Entonces el asunto es que como el Señor Jesús, el Señor Jesús no cometió pecados, o anúncienme si sí. En algún evangelio usted ha encontrado y vieron al Señor Jesús por allá en una hora de la carne. No hay, ¿cierto? No hay. Pero es que a mí me contaron. ¿Quién le contó? En la Escritura, Dios jamás nos negaría algo así. Correcto. Por el contrario, la Escritura dice que Él fue tentado, pero nunca ¿qué? Pecó. Y ya explicamos eso en la carta a los Hebreos. Entonces, lo que me está diciendo es, porque venimos desde el capítulo 1 en esta carta, que si el Señor Jesús fue golpeado, fue vituperado, recuerden todos los insultos, recuerden en Semana Santa cuando íbamos a ver la cosa, la masacrada que le pegaron, no era porque él había hecho algo malo, él siempre lo hizo todo ¿qué? Bueno. Entonces, ahora que hemos nacido de nuevo, porque el que hacía lo malo se murió cuando creyó en Cristo Jesús, usted es otra persona, diga conmigo, soy otra persona. Entonces esa otra persona que usted es, porque es nueva, usted no es esa vieja persona que antes era. Ahora es una nueva persona. Diga conmigo, soy una nueva persona. Ojo, pues lo interesante es esa nueva persona que usted es, que no hace nada malo porque está procurando el camino de santidad, porque usted ya es ¿qué? Santo. Diga conmigo, soy santo. ¿Se acuerda que hay que sacar la cucaracha de ahí que yo no soy santo? Diga, soy santo. Muy bien. Esa nueva persona no debe sorprenderse por el fuego de prueba que les haya sobrevenido, porque al identificarme con Cristo en su redención que logró para nosotros, también debo identificarme con Cristo en su vituperio. El asunto que me está diciendo Pedro es que no nos hagamos los sorprendidos por la temperatura de los sufrimientos o lo caliente que esté el horno probatorio. Horno probatorio, diga conmigo, horno probatorio. En el Antiguo Testamento hay una historia espectacular de 3 jóvenes que fueron lanzados a un horno de fuego con temperatura 7 veces más de lo normal. Y ese horno no los consumió, los mejoró. ¿Cómo te digo yo? Cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, somos como el pan, lo meten al horno. Y usted no debe sacar el pan del horno hasta que no esté ¿qué? Listo. Porque si usted saca un pan crudo, usted come esa harina cruda y el cólico que le da puede matar al consumidor. Lo mismo, a los creyentes Dios nos mete en su horno y hasta que uno no esté listo, no lo saca. ¿Sabe por qué? Porque si nos saca crudos con este evangelio tan poderoso, en vez de ayudar a la gente, la matamos. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Por eso, entre nosotros sabemos quién ya está listo y quién todavía está crudo. Y yo te tengo una noticia espectacular, y es que a Dios nunca se le ha quemado ningún pan. Porque uno dice, Señor, esto no está como muy duro, como muy tremendo, esta prueba que me diste, esta situación que estoy viviendo, ¿cuándo me la quitarás? ¿Usted cuándo ha visto un pan gritando? Entonces eso es símbolo de Dios. Dice, todavía no está listo. Si todavía dice, ay, 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 no está listo. Sale porque los panes son callados y sirven solo para alimentar a la gente. Mira al de lado y dígale, ojo pues, las pruebas, Pedro dice,
Amados, no, ¿están aquí mis amigos? Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no solamente no me debo extrañar yo, si yo no me debo extrañar con las pruebas de los demás, porque vemos a alguien en prueba, en el horno probatorio de Dios, que le está sacando adelante para tener la imagen de Jesucristo, y empezamos a decir, ¿qué haría para que le esté pasando todo eso? ¿Qué haría para que no le resulte nada? ¿Qué haría para que le haya salido esa cosa? ¿Qué haría? Y nosotros mismos, pero Señor, ¿yo qué hice? ¿Yo qué hice para estar en esta situación? ¿Ha escuchado eso en alguna otra congregación, en algún otro lugar, menos entre nosotros? ¿Ha escuchado algún hermano cuando dice eso? Pero ¿yo qué hice, hermano pastor? ¿Yo qué hice? Ni que hubiera matado 10 pastores, ¿yo qué hice? ¿Sabe? Le voy a dar la respuesta para que le dé a esa gente cuando le pregunte, ¿yo qué hice? No has hecho nada. Simplemente te están formando a la imagen de Cristo. Amén. Wow. Se me quita tanto peso de encima decirles esto. Sí. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y entonces, ¿cuál es mi actitud ante la situación? Hablemos de pruebas. Una prueba financiera, una prueba de salud, una prueba... Dice, gócense. En esto coincide con Santiago, que dijo, tengan por sumo gozo cuando estéis en medio de diversas pruebas, por cuanto sois participantes de los padecimientos ¿de quién? Mire ahí. Si el Señor padeció por no haber hecho nada, yo que estoy en su caminar también voy a ser participante de ese padecimiento. No por algo malo que hice, sino porque Dios me está formando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para eso el Espíritu Santo es el que maneja el medidor de temperatura de la cosa. Por eso Dios ha permitido que el Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros. Nana, el Espíritu Santo está dentro de ti. Olga, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y Él desde adentro sabe medirnos la temperatura. ¿Me hago entender, amigos? Entonces ya deje esa cosa de niño y de niña malcriada en el cuerpo de Cristo. Crezca. Lo que el Señor Jesús le está diciendo es, estoy trabajando contigo. ¿Y qué debo hacer en medio de estas pruebas? Gócese. Diga conmigo, me voy a gozar. El gozo, es decir, el Espíritu Santo está presente en estas situaciones difíciles que pasamos en la vida, porque necesita asemejarnos a Cristo. Esa es la tarea fundamental del Espíritu Santo, y hacernos a la estatura de Cristo, porque esa es la meta del aprendizaje. Usted y yo, el Señor no nos va a soltar hasta que no lleguemos a la estatura del Señor Jesucristo. Punto. ¿Y cómo llega uno a la estatura del Señor Jesucristo? Nadie ha logrado eso. Falso, de toda falsedad. La Biblia dice que el Señor Jesús dijo, el discípulo será igual a su ¿qué? A su maestro. Pero me habían dicho que uno no puede ser como Jesucristo. Es porque creemos que conocemos de Jesús, porque no conocemos al Señor Jesús de las Sagradas Escrituras. Wow, hermanos, eso es poderoso. Entonces, ahí es donde de manera agresiva, a veces, no, la gran mayoría de las veces, pero ahora con mucho amor te digo, es necesario que leas la palabra de Dios. Yo no tengo tiempo, le garantizo que si usted sigue con eso, Dios le da el tiempo. Y en eso que usted anda tan ocupado y ocupada, ¡chin!, por algún lado le mocha esa vaina. ¿Por qué? Porque Dios necesita que usted tenga tiempo para hablar con Él a través de lo que Él dejó escrito, porque el Señor Jesús dejó eso escrito para que lo leyéramos, no para que lo viéramos. Pancharo, ¿cierto? Pero así es. Entonces, diga conmigo, participantes de los padecimientos ¿de quién? De Cristo. Ojo, en medio de los padecimientos es que yo debo hacer como el Señor Jesús, darle la gloria al Padre. Nuestra única labor en los padecimientos, entiéndase, ojo acá, padecimientos por Él, no por las embarradas que nosotros hagamos. Las embarradas que nosotros hagamos se llaman pecados, y por esas, pues uno sí sufre, pero no le sube a uno nada la cuota ya, porque ahí usted está pagando por lo malo que hice.
pero cuando estoy padeciendo por ser como el Señor Jesucristo, le escupieron en la cara, le arrancaron la barbita, le pusieron una corona de espinas, le decían: si usted es el Hijo de Dios, bájese de ahí. Lo clavaron en una cruz, le traspasaron el costado, y eso para hablarle del maltrato físico, el moral. Le decían cuánta cosa, estas personas pobrecitas tan ciegas. Y el Señor Jesús, ¿cuántas cosas malas hizo? ¿Cuántas? Ni una sola. Por lo tanto, cuando hablo de los padecimientos de Cristo con Pedro, estoy hablándote de padecer por parecerme a Él, es decir, por llevar una vida de santidad. Porque cuando empiezas a llevar una vida de santidad, los que no son santos porque no han nacido de nuevo, o los hermanos nacidos de nuevo que no han renovado su mente, te empiezan a tirar piedra. Los de allá diciéndote que qué tontería, que el diablo haciendo hostias. Y los creyentes que no maduran porque se han quedado ahí, te dicen fanático, como tan entregado, que no vale la pena entregarse tanto. Y eso es porque nunca han caminado como nosotros por ese sitio. Y eso trae persecución. ¿Correcto? Y la persecución inclusive puede venir de tu lecho. Sí. Ese marido que te dice: usted estaba como muy consagrada, santurrona, si la conocieran como yo, espere, si les contara lo que usted ha hecho, y viceversa. ¿Sí me hago entender? Esto es muy importante. La Biblia dice, esto es tan serio como esto, dice: en aquel día estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será ¿qué? Dejado, porque el tratamiento es individual. Esto no es por docenas o sale más barato por centenares. No, es uno por uno. Lo coge, es que el Señor tiene todo el tiempo y toda la eternidad para hacer eso. Entonces, el asunto es que en vez de quejarme, el pan se conoce cuando está listo, cuando deja de decir: ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? ¿Qué cosa? No es por aquí. Cuando uno empieza a decir: gloria a Dios, Dios es el que tiene el control. En última, si yo creo en Dios, ¿quién dijo que el diablo tenía más control que Dios? O que los seres humanos que me persiguen o me quieren hacer daño saben más que Dios. No, diga conmigo: Dios tiene el control. Vea, en su casa será su marido el que tiene el control del televisor, pero no pasa de ahí. El control general lo tiene Dios, el del universo y sus alrededores. Diga conmigo: Dios tiene el control. Sí. Entonces, ahora, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Diga conmigo: revelación. Nosotros andábamos en revelación con B grande cuando no conocíamos del Señor, haciendo obras de la carne. Ahora estamos en revelación con B pequeña porque vimos. Diga conmigo: vimos. Entonces, pero también en la revelación que falta, y es la del retorno del Señor Jesús. Todos conocemos por la historia religiosa que tenemos la primera venida del Señor acá a la tierra, en burrito, carpintero, se dejó matar porque él mismo se entregó, cumplió el propósito del Padre, pero falta una segunda, el retorno. Y en ese retorno, que se llama la revelación de su gloria, el Señor vendrá, el Señor Jesús, a quien Dios Padre ha sujetado toda la autoridad, a quien el Espíritu Santo está completamente ligado para llevar a cabo este propósito. Están preparando su retorno, y entonces en ese retorno seremos premiados en un tribunal divino y no en un tribunal humano, porque los hombres no nos alcanzamos a valorar como debe de ser. En ese retorno dice que nos vamos a gozar con gran ¿qué? Alegría. Si Él está diciendo que nos vamos a gozar con gran alegría, es porque aquí podemos llorar muy frecuentemente mientras estamos en esta vida terrenal. Churchill no fue el original de esa frase cuando le dijo a los ingleses al ir a la guerra: les prometo lágrimas. No, eso venía de 2000 años antes. Pero el Señor Jesús también dice que las lágrimas nuestras Él las coloca en una redoma, en una coquita, en una totuma, pues si usted es de provincia, y Él ve cada una de sus lágrimas y Él va a enjugar cada lagrimita, y cada lágrima que usted derramó en este caminar por Cristo Jesús se convertirá en cántico de alegría en su retorno, porque será premiado por Él. Amén. Eso es maravilloso. Para que también en su revelación, en la de su gloria, os gocéis con gran alegría. Eso me ayuda mucho a sobrellevar el sufrimiento temporal. Mire, por duro que sea por lo que usted está pasando, y créame,
debe ser muy duro, pero es temporal. Ese sufrimiento por el que estás pasando, créame, con la muerte le llega la fecha de vencimiento. Cuando él habla de situaciones que nos van a acaecer durante esta vida terrenal, es posible que unas de ellas sean levantadas y otras no, pero no dejan de ser temporales. Ahí sí cabe el dicho: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces Pedro, animando a estos creyentes que estaban siendo perseguidos, asesinados muchos de ellos, les dice: frescos, la eternidad nos espera. La eternidad nos espera. Porque la gente no habla de esto. Usted no va a hablar de esto con sus amigas del té, usted no va a hablar de esto con sus compañeros usted no va a hablar de esto con sus compañeros de oficina, usted no va a hablar de esto con sus compañeros de nadie, a no ser que sean creyentes con mente renovada. Eso, la gente no le gusta hablar de la muerte para allá, porque andan en una nebulosa tremenda. Antier estaba en la oficina, en Juan Valdés, que es mi oficina, y estaba hablando con un pez nuevo que tenemos ahí. Entonces, después de escucharlo mucho rato, con mucha paciencia, porque eso hace el pescador, me dio el chance de preguntarle. Él mismo empezó a hablar de la muerte, y le dije: bueno, ¿y vos qué crees que queda de ahí para allá? Y él se queda mirándome, y me dice: ¿por qué no me haces una más facilita? ¿Por qué no me haces una pregunta más facilita? Y en medio de esas carcajadas empezamos a hablar de lo que hay de aquí para allá. Esto, la revelación de su gloria, créame, es allá, no es aquí. ¿Me hago entender, amigos? Pero entonces aquí está la gran diferencia entre el que sufre sin Cristo y el que sufre con Cristo. Porque el que sufre sin Cristo, esto se le convierte en: no voy a aguantar esto. El que sufre con Cristo se da cuenta de que lo están esformando para que en esa revelación nos gocemos con alegría. Por eso dice: si sois vituperados, ofendidos, maltratados por el nombre de Cristo. Yo quiero hacer esta claridad otra vez para que no nos vamos a enredar, ¿cierto? Mire, es que yo me pegué una estrellada, iba súper borracho, y entonces hubo una cantidad, y ahora estoy sufriendo una cantidad de problemas. ¿Cómo será mi corona? ¿Le agregarán alguna perla más por este sufrimiento? Y dice: no, porque eso no fue por Cristo, eso fue por andar en una hora en la carne. Y esto es, si me hago entender, hay que diferenciar. Dígale de lado: hay que diferenciar. Sí, bueno, ojo. La esencia es sufrir por Cristo. No todo sufrimiento califica como válido para ser tenido en cuenta en aquel día de su revelación. Es por amar a Dios y vivir por Él que se da ese sufrimiento. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, habiendo dicho esa claridad, Pedro, que se da el lujo de añadirle bienaventuranzas a las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 que dio el Señor Jesús, y con esta serían 2, dice: sois bienaventurados, o mejor dicho, la amplió. ¿Por qué? Lo que está diciendo es: dichosos, no solo en el despojo material o en el maltrato físico que estaban sufriendo, sino también en el maltrato verbal y en la tortura emocional y psicológica. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios, diga conmigo, el Espíritu Santo, reposa sobre ¿quiénes? Y con esto quiero empezar a terminar. Diga conmigo: carácter. El Espíritu Santo es Dios, Él no es ningún debilucho, pero por alguna interesante circunstancia que no nos ha sido explicada del todo, Él no reposa sobre personas orgullosas, vanidosas o soberbias. Porque la Biblia dice que el Señor mira de lejos ¿a quién? Al altivo, ¿sí? Entonces, explíquemelo, pastor. Bueno, recuerde, el Señor Jesús estaba en el Jordán. Juan el Bautista lo iba a bautizar. Después de que lo bautiza y sube de las aguas, el Espíritu Santo baja sobre él en forma de ¿qué? De paloma. Juan había dicho: he ahí el Cordero de Dios. Los que saben de animalitos, el cordero es uno de los animales más mansos, no torpes, sino mansos que hay sobre el planeta. El Espíritu Santo fue representado como paloma. La paloma es uno de los seres más delicados que hay sobre el planeta en el aspecto de los animalitos que conocemos. Entonces, una palomita solo se podía posar sobre otro igual animal, de manso o de dócil. Entonces,
algunos de nosotros tenemos todavía como un carácter muy rugiente, ¿cierto? Entonces el Señor va con las pruebas permitiendo que ese carácter vaya menguando. Nos pega una lijadita, ¿cierto? Una lijadita. Recuerde que todos somos diamantes en bruto, unos más brutos que otros, pero ahí va, Él los pule y los lleva a la condición de podérselos poner en un anillito. Entonces, el Espíritu Santo reposa en aquellos que tienen el carácter del Cordero. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. El carácter del Cordero. Entonces, bienaventurado no es para los que son malhechores de la carne, no, es para los perseguidos por Cristo y por su causa. ¿Por qué? Porque la gente que los persigue blasfema. Ciertamente de parte de ellos, Él, o sea el Espíritu Santo, es blasfemado. Y recuerden que esto es delicado, el único pecado que Dios no perdona, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces dice, ciertamente de parte de ellos, de los que vituperan a los creyentes, el Espíritu Santo que está con nosotros es blasfemado. Esa ofensa que te hacen a ti no es solamente contra ti, sino contra el que está dentro de ti. Es contra la presencia de la persona del Espíritu Santo que habita en ti porque has creído en Cristo Jesús. ¿Cómo te lo expreso en otras palabras? ¡Qué miedo maltratar a un creyente! Es que uno se mete en un problema muy grave. Saulo iba respirando amenazas para matar creyentes y el Señor Jesús le pone el pie encima. Pues claro que Lucas fue más suave y dijo, la luz lo derribó y la voz le habló, pero eso fue que el Señor le puso el pie encima y le dijo, Saulo, Saulo, que uno lo lee muy romántico, Saulo, Saulo, no, pues Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús a quien tú persigues. Y él llevaba cartas para perseguir a los creyentes. Dice, ya, se para de ahí, se va, y allá le van a decir qué tiene que hacer. Eso se llama parto a la berraca, porque nació de nuevo, o nacía de nuevo, ¿sí me hago entender? ¿Quién eres, Señor? Ahí sí habló pasito, ¿cierto? Pasito. Después hablamos de eso en Gálatas, que empezamos el próximo martes. Los invito a todos, martes a las 7. Pueden venir, vamos a empezar con la carta a los Gálatas. Yo sé que a usted le da pena venir a Hebreos porque ya vemos como en la mitad, pero vamos a empezar en Gálatas el martes, ¿vale? Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero, dice, por vosotros es, ¿qué? Glorificado. O sea, sufrir dentro de este rango, de hacer lo correcto y agradable a Dios, nos hace honrarlo efectivamente. Sufrir por una conducta que deshonre a Dios no sirve, es una falacia. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Sí. Mi amigo, mi amiga, miren, yo no sé exactamente a usted qué le puede estar pasando, pero de algo adolece. Si no, no tema, no necesariamente todo el mundo tiene que pasar por ahí, pero si está pasando por algo y usted es un hijo o una hija de Dios, tranquilos, nada extraño les está ocurriendo. Pedro dijo, no miren con extrañeza cuando venga sobre ustedes el fuego de la prueba. En el capítulo 5 lo va a extender más y va a decir, porque eso les pasa a todos, porque uno a veces piensa que es solo con uno. Y resulta que no, que verdaderamente la gente comprometida está pasando por alguna situación, algo no funciona bien, algo no enchaza, puede que tengas todo lo material correcto, pero está pasando algo a nivel de familia, puede que tengas esas cosas correctas, pero está pasando algo a nivel de salud, puede que todas esas cosas estén correctas, pero tú que eres alguien que ya conoces este caminar, sufres porque tu marido, tu mujer, uno de tus hijos o tus padres no han llegado a Cristo. Realmente eso nos debería afligir mucho y entonces empinar más rodillita para orar para que Dios toque a esas personitas así como nos tocó a nosotros. El asunto es que sea lo que sea que estés pasando, es el tratamiento especial que el Espíritu Santo permite porque está formando el carácter de su Hijo, del Señor Jesucristo en ti, para que agrades al Padre como el Señor Jesús siempre lo hizo.
y lo hace, porque ahora lo hace a través de ti. Di conmigo: Señor, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada, y ha penetrado en mí y ha sacado a la luz lo que es del espíritu y lo que es de la carne, lo que a ti te glorifica y lo que te deshonra. Pero soy tu hijo y tu hija, porque soy santo gracias a que el Señor Jesús me apartó para ti. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.